sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Dos de la tarde con 4 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices, al arranque de semana de este programa que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. El COVID-19 ha generado muchísimas cosas a nivel mundial. Nos ha cambiado la forma de vivir, nos ha cambiado la forma de interactuar, nos ha cambiado la forma en la que trabajamos. Pero hay un punto fundamental que yo desde hace días le vengo dando vuelta, que es justamente la geopolítica mundial. Estábamos en un instante en el que Estados Unidos y China prácticamente se disputaban de una manera muy ardua la hegemonía mundial, donde había factores interesantes en Europa, particularmente marcado por un aumento de los partidos nacionalistas, por ejemplo, en Europa, y aquí en América Latina, en ambos espectros ideológicos, con gobiernos particulares como el de México, por ejemplo, como el de Brasil, con Bolsonaro, y con Argentina, con un cambio importante que se había realizado. Y bueno, ante esta situación yo invité a Carlos Cascante, nuestro especialista en temas internacionales, para que nos acompañara a explicar justamente esos cambios desde el punto de vista geopolítico que está generando el COVID-19 y una situación, por supuesto, inédita en la historia de la humanidad, porque aunque habíamos tenido pandemias, no las habíamos tenido en un mundo tan globalizado como este. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices, feliz tarde. Buenas tardes, Randall, y a todos los que nos escuchan. Un placer saludarlos desde mi casa. Les doy la bienvenida a mi casa en este sentido, porque el COVID nos ha hecho acercarnos a otro nivel. Hemos perdido incluso la noción de los espacios públicos y los espacios privados se van volviendo cada vez más públicos. Así es, indudablemente. Gracias, porque es la primera vez que Carlos nos acompaña desde su casa y efectivamente no solo hemos perdido eso, sino que nos hemos tenido que acoplar a que Carlos, por ejemplo, en este instante nos acompañe en vivo, pero virtualmente. Y es que es muy interesante, Carlos, más allá, digamos, de lo lamentable que podría resultar esta situación, es muy interesante lo que está pasando en el mundo. En general, Randall, en un primer acercamiento, lo que estamos viendo es una aceleración de procesos. O, para ponerlo en otros términos, aquello que se venía dando, que veníamos captando, ahora lo estamos viendo más fácilmente. Es decir, la pandemia, la crisis, como toda crisis, lo que hace es ver los patrones de comportamiento de las personas, de los estados, de los actores internacionales, de una forma más evidente. Si teníamos una competencia que la veíamos en el comercio, que la veíamos en el discurso, ahora la vemos en la lucha por una vacuna. Si antes pensábamos que había un arrastre de partidos, digamos, nacionalistas, antiglobalización, ahora lo vemos más claramente porque los comportamientos se hacen más claros. En una crisis, los disfraces se diluyen y vemos más la realidad de lo que están compuestos los actores. Por supuesto, pero de hecho, Carlos, un día de estos, alguien me decía, es que, ¿qué importa la geopolítica en un momento de emergencia mundial? Es que la geopolítica marca todo, indudablemente, no solo lo que mencionaba respecto a las prisas, por ejemplo, para encontrar una vacuna, sino lo que resulte de esta investigación y de las investigaciones de lo que pasa. Claramente me parece que si logra comprobarse que China manejó mal el arranque de la pandemia, eso le restará
muchísimo como potencia mundial, pero también influye, por ejemplo, en su actitud respecto a una vez que esté la vacuna, ¿qué va a hacer China? ¿Se la va a regalar a todos los países y con eso estaremos todos agradecidos con China? ¿O será Estados Unidos quien tome la decisión en medio de un año muy complicado para Donald Trump, que enfrentará elecciones internas? Vamos a ver, quizá hay que entender que la geopolítica no descansa o los intereses geopolíticos no descansan porque se esté muriendo la humanidad. Es decir, el ejercicio del poder se hace más evidente. No es que el mundo se detuvo para luchar contra el coronavirus. No. Más bien, en la lucha contra el coronavirus se agrega a la serie de intereses que transitan por el mundo. En ese escenario, lo que estaba pasando antes del coronavirus es que se estaba enmarcando un enfrentamiento entre China y los Estados Unidos. ¿Por qué se estaba dando este enfrentamiento? Fundamentalmente porque China a partir del 90 crece exponencialmente. Las líneas del Partido Comunista Chino, que son más agresivas, porque el Partido Comunista Chino tiene, digamos, tres grandes variantes. Hay una que es mucho más agresiva que las otras dos. Empezaba a plantear la necesidad no de convertirse en un hegemón de carácter mundial como lo fueron los Estados Unidos o como lo son los Estados Unidos, sino sacar a los Estados Unidos de una esfera de influencia que ellos consideran es la natural de China, que es el Asia-Pacífico, y que se le permitiera con total libertad tener intereses comerciales, económicos, en zonas tan importantes como África y América Latina. Los Estados Unidos habían podido convivir con China porque desde la apertura de relaciones diplomáticas en los 70 habían seguido la línea de Henry Kissinger. Kissinger señalaba que la única forma de no llegar a un enfrentamiento directo con China era abrirle el espacio en el mundo para que China fuera un actor más, pero en un mundo con las reglas que los Estados Unidos habían impuesto. Iban a haber enfrentamientos, pero eso no escalaría a un enfrentamiento global militar, que es lo que Kissinger buscaba evitar. Lo que pasa es que en los Estados Unidos hay también variantes de la visión hacia China. Y justamente a partir de los últimos 15 años, en la medida que China crecía, los grupos en los Estados Unidos de pensadores y políticos que ven a China como una amenaza a la hegemonía de los Estados Unidos se han hecho cada vez más fuertes. Y eso ha llevado a que tengan especialmente fuerza durante la administración de Donald Trump, y eso hace que el enfrentamiento se vuelva mucho más evidente, mucho más marcado. Uno podría pensar, ¿cuáles son los elementos que están en ese enfrentamiento? ¿Cuáles son los problemas fundamentales? Yo destacaría tres tipos de problemas. En primer lugar, el enfrentamiento en el Asia-Pacífico, porque el Asia-Pacífico, después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un mar más de los Estados Unidos. Estados Unidos se convierte en la potencia hegemónica en el Asia-Pacífico, lo cual los chinos ven como una intervención dentro de un área que, en su visión estratégica, le pertenece a China. En segundo lugar, vamos a encontrar la lucha por los recursos. El abastecimiento de la energía que se ocupa para los procesos de crecimiento chino trajo un enfrentamiento con los Estados Unidos. Y el tercer elemento que se oculta atrás de una guerra comercial es realmente por la evolución de la inteligencia artificial, que va a ser, de acuerdo con las personas más estudiosas en geopolítica a nivel mundial, el marco de batalla de la nueva geopolítica. Es decir, la geopolítica ahora no solo puede verse en términos territoriales, agua, mar y aire, sino también tiene que verse a partir de la ciberseguridad y las telecomunicaciones y los recursos informáticos. Y ahí se está librando una guerra de primer nivel entre estos dos países, con otros actores que también quieren tener intervención ahí.
Carlos, por supuesto que cuando surgen situaciones como las que estamos viviendo, surgen una infinidad de teorías de conspiración. Y hay que lograr identificar lo que es una teoría de conspiración de lo que es un hecho real. Y yo creo que el hecho real es que se está desarrollando la tecnología 5G y que ambos países, es más, no solo se está desarrollando, se está implementando, y que ambos países tienen una lucha fundamental para controlar el acceso a la tecnología 5G, que unos se acusan a los otros de que les dará acceso a los datos que se manejan a nivel mundial, Carlos. Vamos a ver, aquí el asunto es que el desarrollo de la inteligencia artificial, que es la base de la tecnología del futuro, se desarrolla a partir de contar con una enorme cantidad de datos, porque la inteligencia artificial es un proceso en el cual se mete tanta información a procesadores informáticos que permite establecer patrones de conducta, selecciones, que es lo que nosotros hacemos. Nuestro cerebro es una enorme cantidad de datos que escoge la información que requiere para realizar tareas específicas, que puede comparar, ver posibilidades. Hacia eso va la inteligencia artificial. Entonces, una de las luchas fundamentales es por el manejo de la información. Y fundamentalmente los Estados Unidos está bloqueando hacer negocios con compañías chinas, porque esa es la base de información que te puede llevar a tener el desarrollo de una inteligencia artificial que predomine sobre el otro actor. Esa es la guerra, ese es el enfrentamiento. Vea lo relevante que puede ser el uso de inteligencia artificial de trasiego de mensajes, que en la última campaña electoral en los Estados Unidos esa fue una de los problemas fundamentales, la intervención rusa a través de hackeo, de proliferación de mensajes en el electorado estadounidense. Es decir, estamos viviendo, Randall, un enfrentamiento que no se da en los campos de batalla. Se ha hablado últimamente que el desarrollo de la humanidad nos dice que no es económicamente bueno pelearnos en un campo de batalla, sino que el campo de batalla ahora es el ciberespacio. Y ahí es donde se buscan los recursos. Ahora, ligado al ciberespacio, usted tiene también toda una lucha de recursos que son los que te permiten generar la capacidad tecnológica para lidiar en el ciberespacio. Por ejemplo, las tierras raras, el litio. Es decir, lo que te cambia es cuáles recursos son los realmente importantes en esta lucha por el poder del ciberespacio. Carlos, aún así yo noto una propensión china a lavarse la cara de los cuestionamientos mundiales respecto a su manejo de la pandemia. Es decir, a mandar millones de suministros a todos los países del mundo con el fin de limpiarse la cara un poco de lo que ha sido el manejo de la pandemia. Y veo correcto, perdón, Randall, con unos mensajes que dicen, adelante, lo lograremos, China y el país que sea, lo lograremos. A Italia mandaron una decía Forza Italia, con China per sempre. Ok, bueno, imagínate. Es como la política del buen vecino, ¿verdad? Lo que sigue China. Estados Unidos me parece que se ha concentrado, y creo que mucho tiene que ver con la coyuntura, sobre la política interna. Es decir, cuando Xi Jinping habla sobre la vacuna, habla la vacuna para la humanidad. Cuando Trump habla de la vacuna, dice la vacuna para 300 millones de personas. Hay una diferencia fundamental en el manejo del discurso. Tenemos dos relatos interesantes. El relato chino es, ok, esto es una pandemia, se pudo venir en cualquier momento, cualquier país la pudo haber generado, China actuó con responsabilidad, no le creemos, tampoco le creemos el número de muertos que presenta China, ha estado en debate en los grandes periódicos internacionales, especialmente de Occidente. Una vez dominada la pandemia, que es muy importante la presencia de Xi Jinping en Wuhan, diciendo se reabre Wuhan, es un elemento del discurso político muy fuerte, y a partir de ahí China no solo se presenta como el que triunfó sobre la pandemia, sino el líder internacional con una política multilateral que ayudará a los demás países a salir de la pandemia.
Del lado de los Estados Unidos tenemos un problema de orden político bastante complicado, que es que en los últimos años las tendencias neoaislacionistas han ido ganando terreno en la política interna de los Estados Unidos. Y podemos pensar, Randall, erróneamente que solo es en la administración Trump. El día de ayer, hace unos 3 días, el Pew Research Center, que es la principal institución de encuestas científicas en los Estados Unidos, saca una encuesta maravillosa donde analiza lo que opina la gente en los Estados Unidos sobre la pandemia. Y uno de los elementos fundamentales que establece las encuestas es que la mayoría de los estadounidenses, mucho más fuerte en los republicanos que en los demócratas, pero los demócratas también tienen esa lógica, piensan que los Estados Unidos se ocupa demasiado del mundo. Es decir, dentro de los Estados Unidos hay una tendencia aislacionista que es muy fuerte y que los hace pensar que primero tienen que salir de la pandemia ellos y después todos los demás no importan. Eso se refleja también en otro elemento importante. La semana pasada, el Partido Demócrata y su líder en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, the Speaker of the Cámara, deciden pasar un envión económico que saben que no va a pasar en el Senado, pero quieren decir, este es el programa demócrata para salir de la crisis, que no establece ni una sola partida para cooperación internacional. Es decir, el primer relato, el relato chino, es un relato multilateralista. Podemos creerlo o no, pero la tendencia es multilateralista. China, un actor relevante en el mundo. China, un actor que propone en el mundo. Y el relato de los Estados Unidos es, en general, los Estados Unidos se ha despreocupado mucho de lo que pasa dentro de los Estados Unidos. Tenemos que replegarnos internamente. Y por supuesto, en el caso específico de Donald Trump y del gobierno de los Estados Unidos, este repliegue está orientado a defendernos del virus chino, de lo que es China. Es decir, no es solo replegarse, sino establecer una franca animadversión en contra de China, que se refleja en un discurso cada vez más duro, más fuerte, y que algunos analistas desde Oriente señalan que es un discurso ya de enfrentamiento que no se había visto en los últimos, desde el 79 que se establecen relaciones diplomáticas entre China y los Estados Unidos. Claro, a mí lo que me preocupa además, Carlos, es que así como la Primera Guerra Mundial es el caldo de cultivo para la Segunda Guerra Mundial y para un montón de gobiernos nacionalistas y fascistas y nazis, por ejemplo, en el caso de Italia y de Alemania, pero también en España, por ejemplo, esa misma situación de inestabilidad en términos generales, luego de un gran trauma, me parece y temo que es lo que podríamos ver después del COVID-19, es decir, la generación de fuerzas políticas que ya de por sí venían existiendo, con amplios alcances nacionalistas, que busquen un mundo menos multilateral y más aislacionista, como estos empujes que se mueven en los Estados Unidos, Carlos. Y Randall, el COVID lo que ha hecho es hacerlo más evidente, porque desde la crisis del 2008, la crisis económica del 2008, eso en los Estados Unidos está latente. Es decir, la crisis del 2008 fue el despertar de una extrema derecha que estaba más o menos dormida en los Estados Unidos, que encuentra un discurso muy comprable, especialmente en aquellos desplazados del sistema político y del sistema económico en los Estados Unidos. Estamos hablando de un país que maneja un 15% de pobreza, donde hay estados que ese 15% es mucho más alto, el porcentaje de pobres es mucho más alto, especialmente los estados del sur de los Estados Unidos, y que atrae mucho ese aislacionismo de primero los Estados Unidos, luego todos los demás. Y por otra parte, ese discurso se vuelve también muy atractivo
en términos de que tiene un contenido nacionalista muy fuerte, es decir, encuentra a quien echarle las culpas de los problemas de los Estados Unidos, en este caso China, y que cuando entramos en una pandemia que lleva el desempleo a prácticamente a casi el 20% de la población económicamente activa en los Estados Unidos, es mucho más fácil, o podría ser mucho más fácil de vender. Vamos a ver cuán efectiva va a ser esa venta en las elecciones de noviembre, porque sin lugar a dudas, la pandemia y la crisis económica que trae la pandemia van a ser el tema clave en las elecciones de noviembre. Y las elecciones de noviembre van a ser un elemento muy importante para ver si hay una reducción de la velocidad de este discurso nativista, aislacionista de los Estados Unidos, o si más bien sigue en una segunda administración de Trump todavía con mayor facilidad. Y quiero dejar una cosa clara, mucha gente tiende a pensar que esto es de la administración Trump y que cuando venga otra administración, aunque sea republicana, esto va a cambiar. No, esto es tendencia. Hay senadores que siguen una línea de pensamiento muy similar a Trump. Hay un grupo de votantes que tiene mucha claridad en que este es el discurso que lo atrae. Entonces esto va más allá de Trump. Trump es un reflejo de ese discurso, el que tuvo éxito, pero atrás hay sujetos y centros de pensamiento y visiones políticas que acompañan la visión de Trump. Trump no es un pelo en la sopa. Uh-huh. Trump forma parte de la sopa. Claro, lo que pasa es que es el pelo más llamativo, poniendo tu ejemplo, porque digamos que Trump es mucho más mediático, pero creo que tiene que ver con una cuestión de forma y no de fondo. Es decir, el fondo lo comparten muchos. Las formas de Trump son particularmente llamativas. Si no, digo, hay una frase que seguramente Trump nunca la habrá aplicado en la vida, que es: prefiero ser dueño de mis silencios que esclavo de mis palabras. Trump ha señalado una y otra vez las más variopintas frases, Carlos, que uno le podría achacar el mal manejo que le ha dado Estados Unidos a esto. Desde la primera frase cuando dijo, no, pues esto no es más que una gripe, ¿verdad? Hasta cuando propició que la gente se inyectara desinfectante, hasta las veces que ha desmentido a su mayor experto Fauci respecto a este tema. Y además, Carlos, no sé qué peso le das a esto, pero tiene un buen porcentaje de la prensa encima achacándole un mal manejo del tema del COVID-19. Pero en el discurso de Trump eso es necesario. ¿Qué quiero decir con esto, Randall? Recuerde que Trump es un polarizador. O sea, el éxito electoral de Trump está en convertir cualquier disputa en él contra sus enemigos. Y sus enemigos no solo son los enemigos de Donald Trump, son los enemigos del pueblo de los Estados Unidos de América, de esas mayorías silenciosas que han estado durante muchos años reprimido por los grandes medios de comunicación, por los grupos económicos poderosos. Es decir, Trump se presenta como el adalid de un pueblo que ha estado callado. Entonces, que CNN, que el New York Times le publique una portada devastadora con el 1% de los muertos en Estados Unidos, con el nombre del 1% de los muertos en Estados Unidos, él lo resuelve diciendo esto es una fake news. Para comprender la política electoral de los Estados Unidos en este momento, creo que tenemos que entender esa polarización. Y esa polarización, Randall, llega a elementos como este. Trump no usa en público una mascarilla. ¿Por qué? Porque la mascarilla es señal de que hay una pandemia, de que hay debilidad. Trump vende que es el hombre fuerte que no ocupa eso, aunque tiene unos delirios de persecución y de lucha contra los gérmenes parecidos a Howard Hughes. Pero el uso de la mascarilla en los Estados Unidos en este momento es una lucha cultural. Ya esto no es ciencia. Es entre aquellos que se consideran seguidores de Trump y los que son anti-Trump.
A ese nivel de polarización está el ambiente en los Estados Unidos. Es brutal. ¿Y cómo te parece que se enmarca esto en el proceso electoral más atípico en la historia de los Estados Unidos? Mira, las encuestas han sido en los últimos días más favorables a Biden, principalmente porque Biden está en silencio. O sea, Biden tiene poca exposición y Trump había tenido mucha exposición. Pero la pregunta sigue siendo la misma. Está en la capacidad de Biden. Quizá hago un paréntesis acá, Randall, para poder explicar este concepto. El Partido Demócrata, desde las elecciones de los 70, varió mucho su electorado, hasta llegar a la época Obama, cuando se consolidó como un partido de minorías. Tradicionalmente el Partido Demócrata, antes de los 70, era un partido del sur y que tenía en el norte como miembros fundamentales a la clase trabajadora estadounidense, mientras que el Partido Republicano era un partido de los ricos del norte, de algunos del sur, y ahí más o menos con las minorías se emparejaban. En las últimas elecciones, incluso en la última que gana Obama, Obama gana porque logra concitar todo el voto de sujetos que no son blancos, como dicen los Estados Unidos, non-whites, los non-whites, las minorías. Y eso le permite ganar pese a que pierde el voto con los estadounidenses blancos sin ninguna educación universitaria. Trump le apuesta a ese bloque de blancos sin educación universitaria. El Partido Demócrata, sea cual sea el candidato, en este momento Biden, le apuesta a las minorías. Biden, para ganar, tiene que decirle a esas minorías que han sido las más golpeadas por el COVID, porque son los que están en la calle trabajando y los que tienen menores capacidades de ingresar a un sistema de salud, como es el sistema de salud estadounidense, privado, en la mayor parte de los casos, que él les va a cambiar esto que vivieron con el COVID. Si él no logra despertar un sentido de unidad, un discurso de unidad entre estas minorías, no podrá ganarle a Donald Trump. ¿Tiene posibilidades de generarlo? Sí tiene posibilidades. De hecho, las encuestas dicen que está ganando en Pensilvania, en Wisconsin y en Michigan. Si las elecciones fueran hoy y Biden gana esos 3 estados, Biden es presidente de los Estados Unidos, pero las diferencias siguen siendo cortas. Y si la economía remonta, y si Trump logra vender un discurso anti-Biden y jugar las cartas que jugó contra Hillary Clinton y establecer que Biden es una nueva Hillary Clinton, las posibilidades de Trump aumentan. ¿Qué es lo que quiero decir? Por más que nosotros consideremos que Trump ha realizado un mal manejo que le ha costado, de acuerdo con la Universidad de Columbia, 30,000 a 50,000 vidas, que si hubieran tomado las medidas de cierre temprano como se tomaron en Alemania, en Costa Rica, en Uruguay, en Japón, en Surcorea, en Corea del Sur y en otros países, se hubieran ahorrado alrededor de 50,000 vidas. Eso a los partidarios de Trump no les interesa. Son fake news, son noticias falsas. Así es lo que causa la polarización a la hora de tomar decisiones en una sociedad. Y si esa sociedad es la economía y la potencia militar más grande del mundo, es problemático. Carlos, déjame quedarme en el continente, pero salir de los Estados Unidos. El segundo foco de mayor caso, y ojo que yo creo que esto hay que tenerlo muy claro, Brasil se convirtió en el segundo país con más casos acumulados, es decir, incluso más que China, más que Italia, más que España, con todas las noticias que veíamos, Brasil es hoy el segundo país en el planeta con más casos de COVID-19. Pero Chile va muy mal, Perú va muy mal, México va malísimo, Carlos, así es que
te iba a preguntar por uno de los países, pero no acato a preguntarte por cuál. Así es que arranca por el que querás, de ver la situación latinoamericana, que realmente está complicadísima. Mira, el COVID toma a América Latina en un proceso de transición hacia líderes populistas, caudillos latinoamericanos, un poco en la tradición de Latinoamérica, y eso le cuesta. Le cuesta porque los líderes con una visión populista no le hacen caso a la ciencia, no le hacen caso a las estadísticas, le hacen caso a cómo ven su popularidad. Y en el caso, por ejemplo, de México y Brasil, se comete un error brutal, que es atrasar. Bueno, en el caso de México, el atraso en los cierres. Todavía López Obrador, cuando se estaba ya dando los primeros casos, antes de la exponencialidad del virus, señalaba que la gente tenía que salir a la calle para que la economía no se cayera, que la gente se expusiera, sin medidas de protección alguna. Y en el caso de Bolsonaro dijo que el coronavirus era una pequeña gripe que se curaba muy fácilmente. Y empezó en peleas con su ministro de Salud, ya va por el segundo ministro de Salud, en este momento, no hay ministro de Salud en Brasil, hay un interino, porque el segundo ministro que puso también decidió salirse. Es decir, en Brasil hay un desastre nacional impulsado por Bolsonaro. Según he estado siguiendo la política brasileña, el problema es que no hay consenso ni para sacarlo, porque se considera que Bolsonaro maneja un 33% del electorado que todavía lo apoya fielmente, un electorado basado en la cercanía religiosa con el líder político y la extrema derecha en el ejército. Hay un 33% que apoya a Lula y un 33% que no apoya a ninguno y que está en una situación de sálvese el quien pueda. Es decir, es una sociedad cada vez más muy estratificada en sus líneas políticas. En el caso de Brasil, el enorme problema es que Bolsonaro, aunque se hable de impeachment, no están los votos en el Congreso para un impeachment. Y la situación se complica aún más porque digamos que al 33% que está con Bolsonaro tampoco le importa las muertes de brasileños, tampoco le importa lo que esté pasando ahí, lo único que le importa es continuar con la economía. Y eso me permite, Randall, hacer un elemento importante histórico. En la pandemia de 1918 hay algunos estudios que demuestran que contra la pandemia del 18 tuvieron éxito relativo porque siempre se muere gente. Tuvieron éxito aquellos estados en los Estados Unidos que se cerraron primero y lograron conservar medidas de control de la población durante más tiempo, y eso les permitió rápidamente retornar a lo económico. Es decir, en la medida en que usted contenga un poquito más, va a ser más fácil volver a lo económico. Algunos estados lo que hicieron fue o tomar medidas muy fuertes al principio, las liberaron totalmente, y eso provocó una segunda ola que destruyó lo económico. En otros estados de los Estados Unidos, estoy hablando, se produjeron medidas tenues con muy poca decisión política. Entonces la primera ola fue arrasadora y se mantuvo por mucho más tiempo. ¿Qué es lo que pasó en Brasil? En Brasil, prácticamente lo que se produjo fue que el presidente estaba en contra de la toma de medidas. El ministro de Salud estaba a favor de las medidas. Los gobernadores del Partido Socialdemócrata de Brasil o del PT estaban a favor de tomar medidas y Bolsonaro los boicoteaba. Entonces llevaron el asunto al constitucional brasileño y el constitucional dijo que en asunto de cierre el poder pertenecía a los gobernadores, no al presidente del Brasil. Entonces lo que tenés en Brasil con el coronavirus es
una cantidad inmensa de muertes, Randall, pero un desmembramiento del país como nunca pensé que podía darse. Es decir, Brasil en este momento es un estado desmembrado. Es decir, ese monstruo, esa gran estructura de país que es el Brasil, está en sus horas más bajas por culpa de Bolsonaro, pero también porque cuando Brasil tuvo la posibilidad de crecer económicamente, y esto lo dice la misma izquierda brasileña, no cercana al PT, se dedicaron más bien que a construir una infraestructura de salud, una infraestructura social fuerte, más bien a mecanismos de clientelismo político electoral. Entonces es un poco la desgracia de América Latina. El clientelismo te provoca dictaduras, las dictaduras te provocan clientelismo. Entonces es un círculo vicioso bastante difícil de manejar. El caso mexicano lo que te refleja es un país que le dio la confianza a López Obrador y que todavía le tiene un poco de confianza. Es decir, los números con que gana López Obrador y el inmenso desprestigio de los partidos del PRI, del PAN en México, le permiten que a pesar de la pandemia el gobierno logre sobrevivir con mayor tranquilidad que, por ejemplo, lo que estamos viendo en el Brasil. Y en el caso de Chile, lo que estamos viendo es una disputa entre la economía y la protección de la vida humana. Y en el caso chileno, como muchas veces ha sido la norma, y especialmente en los gobiernos de la derecha chilena, está ganando la derecha chilena y por ende esa desprotección de la salud. Los cierres no fueron tan fuertes como debían ser y lo que dicen los epidemiólogos, los científicos que estudian este tipo de fenómenos es que el único mecanismo cuando no tenés vacuna y no tenés tratamiento es un cierre fuerte al principio y rápido para evitar la exponencialidad. Entonces tenemos una América Latina, Randall, más convulsa que de costumbre. Algunos países, algunos gobernantes se han sacado ventaja del coronavirus. Por ejemplo, en Argentina, el presidente argentino que no tenía plan de gobierno encontró en la lucha contra el coronavirus un plan de gobierno y más bien ha subido su aceptación dentro del público, extrañamente. Y algunos que con la estructura, digamos, con un Estado fuerte, ordenado, sin importar que sea la izquierda o la derecha la que gobierne, más o menos están saliendo muy bien parados, que es el caso de Uruguay. Es decir, el virus es un desenmascarador de las realidades más crudas que experimentan los países, de sus cosas buenas y de sus cosas malas. Por ejemplo, en nuestro país creo que ha demostrado que tenemos un sistema de salud robusto, pero nuestra capacidad para toma de decisiones en momentos de crisis se ha vuelto especialmente complicada, más complicada de lo que ya era antes de la pandemia. Es curioso cómo los países menos democráticos, independientemente del signo ideológico, Carlos, son los que han sufrido más en términos de la pandemia. O sea, es decir, tenemos un extremo derecho, Bolsonaro, por ejemplo, tenemos una extrema izquierda, Maduro, una izquierda moderada, López Obrador. Sin embargo, lo que caracteriza, digamos, a las sociedades menos democráticas es una afectación más grande del COVID-19. Siento yo que hay dos debilidades que contra la pandemia se ven claramente, Randall. La falta de la capacidad de los estados, de esas capacidades infraestructurales de los estados, de tener sistemas de salud, sistemas de educación, que precisamente son la base para que usted pueda desarrollar un modelo democrático. Y por otra parte, algunos no demócratas, por el contrario, ven en el coronavirus también una posibilidad de robustecer su posición, que es el caso de nuestro común, digamos, criticado Nayib Bukele,
vea usted que El Salvador, y eso se dieron cuenta inmediatamente, no tenía las capacidades como Estado para enfrentar el virus. Pero entonces, en lo que se convirtieron los procesos de fortalecimiento, de control del movimiento poblacional, fueron fundamentalmente en medidas de autoritarismo. Y casos similares se vieron en Europa del Este, donde gobiernos como el de Hungría aprovecharon la crisis del coronavirus. Víctor Orbán lo aprovechó fundamentalmente para robustecer sus poderes como autócrata del país. Es decir, el hecho de que los resultados del coronavirus o de la lucha contra el coronavirus no sean las mejores, no necesariamente afecta la estabilidad política del autócrata de turno. Es interesante eso, porque uno podría tender a pensar que un mal manejo de la pandemia puede llevar a la caída de un régimen. No es necesariamente una correlación siempre válida. Puede ser que sí, puede ser que no. Creo que en América Latina lo que estamos viendo es estados muy débiles, y que donde además del estado débil había una figura populista, es donde más están sufriendo los estragos de la pandemia. A lo cual se aúna una cuestión adicional, Randall. La cooperación internacional en tiempos de pandemia se reduce. Y entonces países que dependen para realizar muchas de sus funciones en la cooperación internacional, también tienen menos posibilidades de buscar en ese mecanismo una regulación o una mejor posición ante la pandemia. Carlos, vos lo nombraste, pero pasemos un momento por El Salvador, por favor. Yo he sido muy crítico, vos lo sabes, de Nayib Bukele. La Sala de lo Constitucional en El Salvador lo ha condenado 3 veces ya en 3 semanas. Bukele le importa poco realmente que la Sala Constitucional lo condene, no cumple sus resoluciones. La semana pasada dijo: no le haré transferencias al Poder Judicial ni a la Sala de lo Constitucional, que vean a ver cómo se pagan los salarios. Me parece a mí que esto es un efecto directo de las condenas contra él. Sin embargo, sale un estudio de popularidad el fin de semana donde el 92% de los salvadoreños lo apoyan, y yo sigo sin entender esa dicotomía entre acciones que violan los derechos humanos, acciones tendientes a ser, o por lo menos, cuando menos dictatoriales, y un apoyo extraordinario de la gente, Carlos. Randall, el problema es cómo la gente ve su sistema político antes de Bukele. Es decir, en El Salvador, los partidos tradicionales, Arena y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que han controlado el país desde los acuerdos de paz, pues en realidad incurrieron en una serie de actos de corrupción generalizados en el bipartidismo que dieron nacimiento a alguien como Nayib Bukele. Entonces Bukele más bien es de los casos en que la pandemia, aunque esté mal administrada, aunque esté mal manejada, que yo valoraría que cualquier otra figura en lugar de Bukele, con los déficits históricos del Estado salvadoreño, tuviera mejores números. Yo creo que es debatible pensar que con otra figura saldrían mejor de la pandemia, porque se sale bien de la pandemia si usted tiene estructura de Estado. Eso es lo que ha quedado claro. Si usted tiene un Estado fuerte, en los términos de infraestructura de salud y de educación, usted sale adelante. Si no, la pandemia lo va a revolcar, sea usted de izquierda, de derecha, autoritario o demócrata. Pero en el caso de Bukele, para mí es un buen ejemplo de cuando, pese a que la pandemia te arrastra, la pandemia te destruye, se logra construir la figura que le echa la culpa a lo que vino antes, porque eso es lo que ha hecho Bukele, decir que los problemas del manejo vienen de antes, lo cual es cierto, pero al mismo tiempo sacar agua para su molino, echar agua a su molino, para lograr consolidar su discurso autoritarista que le permite ir socavando garantías sobre la base
de la protección de los individuos. Ojo, Randall, que eso no es solo de Bukele, es el mismo discurso que se produjo en Rusia, es el mismo discurso que se produjo en Hungría y es lo mismo que están diciendo los chinos en relación con Taiwán. Es decir, estamos en una época en que el autoritarismo, dentro de las estructuras de manejo del poder, tiene, digamos, una muy buena aceptación por los pueblos que han sufrido durante mucho tiempo gobiernos que no han sido eficientes, que han sido corruptos y que han terminado por deslegitimar su propio sistema político. En el caso de El Salvador, esa parece ser la tesis, ¿verdad? Estaba pensando en preguntarte de países en los que no te había advertido que te iba a preguntar, pero después dije, es Carlos, así que le puedo preguntar sin ningún problema, Carlos. Pero Colombia es un caso muy interesante. Durante las últimas semanas se ha revelado que el Estado ha perseguido y ha espiado a periodistas, muchísimos de ellos, a gente de la oposición. Ha empezado el proceso por delitos sexuales de miembros del Estado y de las FARC contra las víctimas del conflicto armado, es decir, tienen mucha noticia. Sin embargo, siguen en cuarentena con un presidente Duque a quien no le noto una debilidad, digamos, producto del COVID-19, Carlos. No, y creo yo que hay una razón para que no se le note una debilidad al presidente Duque. En primer lugar, llega a una sociedad polarizada. Eso quiere decir lo mismo, los que están con Duque van a estar con Duque, esté como esté la pandemia. Eso le da una base electoral, una base de legitimación, un capital político que él puede emplear. Por otra parte, la sociedad colombiana, que ha estado históricamente acostumbrada a las medidas de emergencia por las crisis continuas que han tenido, primero por la guerrilla, por los grupos, por la narcoguerrilla, etcétera, etcétera, estas medidas de restricción de las libertades no se les hacen tan complicadas. Es decir, estar encerrado porque hay que estar encerrado puede ser que no cause el malestar que causa en otras sociedades, donde lo normal ha sido más bien un esquema de una sociedad abierta, una sociedad un poco más abierta. También creo que en el caso colombiano pesa mucho que el presidente Duque, desde que llega al poder, se ha encargado, y lo que ha pasado en el coronavirus es nada más ampliar el margen de acción, de ir destruyendo poco a poco a través de persecución estatal, lo cual es macabro, se ha ido encargando de ir destruyendo figuras de la izquierda colombiana. Es decir, le puso el ojo a la alcaldesa de Bogotá hasta que machacó para que perdiera legitimidad política. Empezó a atacar directamente el convenio con las FARC desde que empezó y atacar a todas las figuras de la izquierda que apoyaron ese convenio con las FARC. Es decir, lo de Duque me parece que el coronavirus lo que le permite es seguir sabiendo que la gente está encerrada, tomar medidas sabiendo que no va a tener protesta porque la gente está intimidada con la posibilidad de manifestaciones que reproduzcan el virus. Y en una sociedad donde el virus empieza a escalar a mucha capacidad, el Estado colombiano precisamente tiene debilidades muy marcadas en ciertas partes de su geografía para controlar una enfermedad o una pandemia de estas características. Vamos un poquito más al sur, Venezuela. Eso es interesante. Y complicado, porque además en medio COVID, a Maduro lo que le interesa es que lleguen los barcos iraníes con petróleo, Carlos. A Venezuela. Sí, ¿a dónde dije? Venezuela importando petróleo. Ah, sí, Venezuela importando, perdón, pensé que lo había dicho mal. Venezuela importando petróleo iraní.
Correcto, e insumos para producción, hay que dejarlo claro, no es que todos los 7 barcos que van a llegar, pero y también mira, Venezuela es como una serie, había una película que se llamaba Una serie continua de horribles errores. En medio de la crisis, bueno, hay un intento de golpe de Estado financiado por la oposición contratando a un mercenario estadounidense, que evidentemente es una chapucería bárbara, muy rápidamente detenido, y que le da, primero, debilita aún más a la oposición, cada vez más dividida, acaba con la figura de Guaidó para mí definitivamente, una vez que se le liga directamente con el intento. Digamos que habla muy mal de la oposición en su organización y le da un discurso al gobierno para sobrevivir la pandemia con la otra herramienta, digamos, que han tenido algunos gobiernos para sobrevivir la pandemia, que es la desinformación masiva y el ocultamiento de los muertos. Y creo que mientras siga la pandemia, eso es aire para Maduro. Eso es aire para Maduro y para su régimen. Y termina de reflejarnos una oposición todavía más dividida, porque de este intento de Silver Cup, muchos de la oposición, digamos, la oposición más moderada, consideraba que ese no era ningún mecanismo viable, que ese no era el mecanismo viable para sacar a Maduro. Y la verdad es que a Maduro también le ha servido algunas acciones del gobierno estadounidense, mandando tropas de vigilancia, entre comillas, hacia el Caribe para perseguir el narcotráfico, entre comillas, y meterle presión al gobierno. Entonces el discurso de víctima del imperialismo americano, pues le permite defender su posición dentro del gobierno, dentro del Estado venezolano. Es decir, si hay alguno que ha sorteado y surfeado bien las olas del coronavirus, ha sido el gobierno de Venezuela. Más allá del dolor de su pueblo, ¿verdad? Porque es un pueblo ya que sufre por un gobierno dictatorial y burdo, pero también sufre porque tiene una oposición a ese gobierno incapaz de ponerse de acuerdo y liderar un cambio. Indudablemente, Carlos, este intento de invasión y digo, lo más ridículo que podamos haber visto. Yo no sé a quién se le ocurre, pero cuando Cybercop ingresa con 10, 12 personas, además no había más de 50, digamos, a derrocar a un régimen como el de Maduro, realmente es lo más patético de los intentos de la oposición, súper debilitada además por quitar a Maduro del poder, Carlos. Acordate que la idea no era secuestrarlo primero y trasladarlo a Miami y que ahí la oposición toma. Y ganarse la plata, y ganarse la plata, la recompensa. Y el mercenario de la operación Gedeón sale hablando precisamente porque no le han pagado. Sí, es decir, él sale a decir cómo estuvo la operación porque no ha recibido pago de la oposición venezolana, que no es toda la oposición venezolana, hay que dejar claro, porque la oposición venezolana es un caleidoscopio. O sea, hay mucha gente en oposición al régimen, solo que no se ponen de acuerdo, hay oposición de izquierda, de derecha, etcétera. Uh-huh. Pero en realidad fue de lo más burdo que ha intentado la oposición venezolana a lo largo de estos ya casi, Chávez llegó en el 98 uh-huh. al poder. 22 años. De 22 años de gobierno de los chavistas en Venezuela. Claro, pero digo, era como volverse a la campaña nacional y que contrataron a un William Walker, digamos, un mercenario para liderar el choque. Y por cierto, le ha permitido al gobierno de Maduro hacer gala de la inteligencia claro, que manejan, incluso diciendo tenemos gente infiltrada en la inteligencia colombiana, que según Maduro está detrás de esto también, y así nos dimos cuenta de que nos venía ese intento de golpe, Carlos. Claro, aquí hay que ver
los papeles de los Estados Unidos y Colombia en este intento. Evidentemente, bueno, si la CIA apoya directamente el intento, qué mal que está la CIA, ¿verdad? Pero lo cierto del caso, yo creo que sí sabían lo que iba a pasar y lo dejaron pasar para ver si también pegaban. Es decir, ahí hubo por lo menos negligencia de los servicios de inteligencia colombianos y estadounidenses, a ver qué pasaba. Yo creo que ambos se tiraron ahí, de por si estamos en coronavirus, veamos a ver qué pasa. Cada derrota de la oposición venezolana, ya sea en el intento de levantamiento, ya sea en el proceso, Randall, de contratar este mercenario y fracasar, fortalece el discurso del régimen. No fortalece la estructura del régimen, porque un país que está quebrado, un país que no puede ni siquiera abastecer de gasolina a sus habitantes, está en una situación muy precaria, en una debilidad galopante. Lo que te sorprende, a mí no me sorprende que el gobierno se mantenga. A mí lo que me sorprende es la incapacidad de la oposición para llegar a acuerdos y mover la salida del gobierno, tomando en cuenta que la población tampoco está a pie juntillas con el gobierno. Lo que pasa es que, como vimos o como conversamos en otro momento, de cuando usted para lo único que tiene cabeza en el día a día es para ver cómo sobrevive, estar metido en política pues se pasa a segundo orden de prioridades, porque a usted lo que le interesa es llevar el alimento a su familia. Entonces estar metido en política tampoco es una opción agradable, ¿verdad? Claro, pareciera que lo segundo más malo que tiene en Venezuela después de Maduro es la oposición. Porque efectivamente lleva años Yo te diría que están como empates. Sí, porque, Carlos, llevan desde aquella vez que no participaron en las elecciones parlamentarias y se las regalaron a Chávez, digamos, desde esa ocasión realmente deja mucho que desear. Te manda saludos tu estudiante o ex estudiante Sofía Roldán Soto, que lo hace a través de Twitter, Carlos, y que está muy feliz de verte hoy aquí. Ya vamos a caer en Europa, pero Carlos Araya nos escucha en Turrialba. Dice, excelente, muy buen programa el de hoy. Gracias. ¿Puede preguntarle a don Carlos, por favor, qué pasa en África? ¿Por qué el silencio del resto del mundo respecto a África, Carlos? Randall, es un tema, voy a ser sincero, yo no hago mucha revisión de lo que pasa en África. Lo que he logrado leer en términos generales, vean, en África el problema de la estadística es un problema serio. Es decir, cualquier cosa que salga de África y de los estados africanos tiene un signo de pregunta inmenso. Lo que dicen los números es que ha sido menos golpeado, pero yo no me atrevería hasta después de que pase la pandemia y se hagan ya los estudios históricos sobre la pandemia, decir cómo lo vivieron los africanos. Lo que sí es cierto es que las figuras fuertes en el África, algunos gobiernos fuertes en el África aprovecharon la oportunidad para robustecer su posición, endureciendo las medidas. Estaba leyendo, por ejemplo, en el África subsahariana, que muchos gobiernos que son típicamente violadores de derechos humanos aprovecharon para violar más los derechos humanos sobre la base de proteger a la gente de la pandemia. Entonces, nuevamente, la debilidad de Estado hace que seamos blancos fáciles de la pandemia. Yo espero que los números no sean tan catastróficos, pero recuerden una cosa, en el caso del África, la situación es tan difícil, tan dura, que el COVID es nada más una pandemia más que mata, de acuerdo con la estadística, a un 3.5 de las personas que se contagian. Eso puede ser mucho, pero recuerden que ellos han pasado y pasan por enfermedades que ya no son pandémicas, sino que son endémicas, que matan a 6% de la población que es infectada. Y por otra parte, los problemas de hambre en el África matan más gente que el COVID.
Es decir, para África el COVID es una desgracia, pero no es más que una desgracia más en la lista enorme de desgracias que han tenido desde la invasión de los imperios europeos en el siglo XVII. Sí, de hecho, hoy es el Día de África y la Organización Mundial de la Salud ha advertido el riesgo de que África sufra una pandemia silenciosa debido a la falta de pruebas de COVID-19 en esa región. Y eso lo ha advertido la OMS a través de su enviado especial, porque bueno, simplemente faltan pruebas en África. Caigamos a Europa, Carlos. Randall, un elemento sí importante respecto de la pandemia en África. Por favor. Si se producen aún elementos más complejos, ¿verdad? Y eso obliga que se produzca más migración hacia Europa, es decir, más migración hacia el norte, esas fronteras entre Europa y África se pueden tornar una carnicería. Okay. Es decir, si ahora son espantosas, sí, y si hemos tenido cosas como Lampedusa y otros ejemplos de migración cortada y de destrucción de personas, y si las cosas empeoran en África, esa frontera entre Europa y África se va a poner en un estado fatal y catastrófico más de lo que es hoy en día. Eso es una preocupación que debe tener la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial para las Migraciones y los países europeos. Carlos, en Europa, los sistemas de salud que no habían sido cuestionados prácticamente durante los últimos años, bueno, de hecho durante décadas, han colapsado absolutamente en Europa, incluso poniendo a sus líderes a repensar en los sistemas de salud que existen en el viejo continente. ¿Qué te parece cómo ha cambiado la geopolítica en Europa después del COVID-19? Interesante. Sobre los sistemas de salud en Europa hay una discusión pesada en este momento, porque hay dos relatos. El primer relato, digamos, que ha sostenido la izquierda europea es que probablemente a raíz de la austeridad que propusieron los centros de poder económico europeo, el Banco Europeo y la Unión Europea en la crisis del 2008 en España y en Grecia y también en Italia, eso generó un debilitamiento de los sistemas de salud en esos países y que ahí hay un caldo de cultivo de los resultados que ahora se tuvieron. Mientras que aquellos países que eran más sólidos aguantaron un poco mejor el vendaval, que es el caso de Alemania. Por otra parte, Randall, eso deslegitima aún más, ese relato deslegitima aún más a la Unión Europea como institución. El otro relato estaba más vinculado con encontrar elementos de salud de salud en general, que provocaron esa catástrofe en algunos países. Entonces encontrás artículos, digamos, de epidemiólogos europeos que hacen referencia a las costumbres de fumado empedernido en Europa, de algunos problemas de salud, de la población envejecida. La verdad creo que está en el medio de ambos relatos. Lo cierto del caso, Randall, es que la crisis debilita en esos países la legitimidad de la Unión Europea. En varias encuestas realizadas en España, en Italia y en Grecia, se decía que por primera vez en mucho tiempo la legitimidad de la Unión Europea y la pertenencia en la Unión Europea había sido cuestionada en esos países. En primer lugar, porque la Unión Europea, y cuando hablamos de Unión Europea, hablamos del centro de poder de la Unión Europea, que es Alemania, Francia y un poco los países del Benelux, Holanda, menos Bélgica, y Luxemburgo, que siempre tiene que ver mucho en el posicionamiento de figuras importantes en la parte económica de la Unión. Se empezó a criticar que cuando se vinieron los problemas, la Unión no actuó. Es decir, los países se refugiaron en su más puro nativismo al punto de no prestar ayuda a los países que le estaban viendo peor en la remontada del coronavirus entre febrero, marzo y abril. Y hizo pensar
lo menos a un 45% de los españoles que no valía la pena estar dentro de la Unión Europea. Es decir, esta crisis genera a nivel de Unión Europea un eurofobismo que, si no hacen algo en la crisis económica que se viene, podrían enfrentar no un Brexit, sino un desmembramiento en el mediano plazo de la Unión. Y eso para Europa, en términos de estructura geopolítica, con dos grandes como China y los Estados Unidos, lo pone en un predicamento. ¿Qué fue lo que motivó que la Unión haya cambiado un poquito su línea y hable de un crédito común? Es decir, que todos los miembros de la Unión van a sostener el crédito, cosa que estaba muy largo hace un mes, para evitar la crisis económica. Fundamentalmente que el gobierno alemán se dio cuenta de que si se desmembra la Unión, cosa que tenían que tener muy claro, si se desmembra la Unión, el que pierde es Alemania, porque Alemania proyecta su capacidad económica y política a través de la Unión. Lo mismo que Francia, pero con menos fortaleza que Alemania. Y es básicamente un acuerdo de estos dos el que va a motivar un gran plan de reconstrucción financiado por la Unión en su conjunto, en un intento de saldar, de sanar y de remendar las heridas que ya existen, que existían previamente al COVID, pero que se han intensificado con el COVID. Es decir, el COVID deja muy mal parada a la Unión Europea en este enfrentamiento geopolítico global que estamos enfrentando, Randall. Claro, y con países absolutamente destruidos desde varios puntos de vista, como España o Italia, por ejemplo, con el tema de Suecia puesto sobre el tapete, por ejemplo, con Gran Bretaña siendo el segundo país con más muertes por COVID-19. Realmente la situación es muy, muy compleja en Europa. Carlos, déjame brincar a Centroamérica. Estamos, no sé, estamos en una lucha por determinar los líderes centroamericanos. Todo el mundo está contra Costa Rica en Centroamérica por la decisión que ha tomado respecto a las fronteras, y no hay nada que una más a la gente que un enemigo en común. Carlos, ¿qué te parece lo que está pasando en Centroamérica? Me recuerda mucho, Randall, los escenarios del siglo XIX en que pasaba básicamente eso, donde Costa Rica estaba sola frente a Centroamérica, pero era otro mundo. Este mundo está más complejo. Me preocupa de nuestra situación hacia Centroamérica varias cosas. No veo, al menos en lo que uno puede ver, Randall, uno no sabe cómo están las cosas por dentro, a una Cancillería fuerte en el momento que nos ha tocado vivir. No por el señor ministro que está ahora, sino por la historia reciente que ha vivido la Cancillería costarricense. Eso es preocupante en una situación de crisis. Eso es preocupante cuando nos enfrentamos a una situación en que las habilidades diplomáticas para ir resolviendo problemas son importantes. Nos enfrentamos a un vecino, Nicaragua, que ha basado su estrategia de lucha contra el COVID en ocultarle a su población la realidad y en ocultar los muertos. Y que la estrategia costarricense, una vez que empieza a hacer análisis en la frontera, refleja el estado de situación en Nicaragua. Porque en menos de una semana, vos me corregís, 46 camioneros fueron detectados con COVID pasando de Nicaragua. Así es, asintomáticos. Sí, es decir, la propuesta de enfrentamiento de la crisis costarricense, al ser vecino con Nicaragua, refleja lo que realmente está pasando con Nicaragua. Y Ortega, en un momento de crisis, está recurriendo al arma fundamental de generar un conflicto con Costa Rica. Lo decía la ministra Jiménez:
mi colega lo que quiere es que volvamos a como si no hubiera crisis. O sea, que ya es una negación de la realidad. O sea, negar que la pandemia, si se le deja suelta, es sumamente contagiosa, aunque podamos cuestionar su letalidad, porque se ha cuestionado la letalidad en razón de que no todo el mundo se va a ver a las clínicas, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos negar que al ser tan contagiosa, destruye los sistemas de salud si se le deja libre. En esa lógica creo que nosotros, para Ortega, representamos una posibilidad de salida, de echarle la culpa a alguien, de desviar la atención. Por otra parte, nos refleja que la unión, que la Secretaría de Integración Centroamericana es un órgano muy débil y que no nos sirve para resolver los problemas de la crisis. Que ya ha sido una constante, es decir, ese sistema de integración político que nosotros tenemos, uno se cuestiona para qué debe servir en el futuro. No estoy diciendo que nos salgamos, no tengo esa lógica, creo que salirse de modelos de cohesión de países, de negociación, no es la mejor medida. El aislacionismo nunca es una buena medida. Pero el asunto acá es cuestionarnos para qué sirve una Secretaría de Integración Centroamericana que no puede mediar entre los conflictos de los países, que no te permite llegar a una salida. Por otra parte, si vemos desde el norte, los países del norte, especialmente Guatemala, vemos una ruptura peligrosa entre Guatemala y los Estados Unidos, a raíz de que los Estados Unidos ha seguido deportando gente a Guatemala aún en la pandemia. Y Guatemala alega que es gente con COVID. Entonces, ya si no estaban muy contentos con el acuerdo que permitía hacer eso entre ambos países, eso ha levantado. La pregunta, después de la pandemia, esperando que la situación del comercio se resuelva, vos conversaste con el presidente de la Unión de Exportadores e Importadores de Nicaragua. Yo puedo asegurar que las élites económicas pueden llegar a un acuerdo. Veremos si las élites políticas pueden llegar a un acuerdo que equilibre la economía, que es al final el gran problema. La pregunta en Centroamérica, Randall, va más allá del COVID y es la que vengo presentando desde hace algunos días cada vez que tengo oportunidad. Vamos a vivir en un mundo donde hay un enfrentamiento entre los Estados Unidos y China. Y esta franjita de tierra llamada Centroamérica también es un escenario de ese enfrentamiento global. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cómo nos estamos preparando para ese enfrentamiento global? ¿Cuál posición vamos a tener respecto a ese enfrentamiento global? Es decir, la encrucijada, que ahora lo vemos como el cierre de fronteras, que lo vemos con los problemas de negociación, va más allá de eso, porque las pandemias pasan. El problema es cuál va a ser el escenario, qué posición política va a tener Costa Rica hacia los Estados Unidos y China en el futuro. ¿Será una posición consensuada con Centroamérica? ¿Será más bien seguir nuestra línea histórica de separarnos de Centroamérica, incluso en el discurso, porque eso nos favorece? Es decir, el COVID, y cuando pase, nos deja un sobreviviente complicado, que es la condición estructural de nuestros países y cómo enfrentaremos la nueva geopolítica mundial. No la nueva, porque ya se viene dando, digamos, una geopolítica mundial más evidente. Carlos, permíteme ir a la pausa comercial, claro. Por favor. Hemos dado la vuelta al mundo en 80 minutos. Son las 3:17. Vamos a la pausa. Regresamos con don Carlos Cascante. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Tres de la tarde con 23 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Carlos, en los 2 minutos ya adelantaste algunos matices, pero ¿podrías dibujarnos un poco geopolíticamente el mundo que se espera una vez que termine el COVID-19? Complicado, Randall, pero
pongámoslo en 3 grandes escenarios. Parece un mundo que va a estar orientado a grandes órbitas de influencia. Por un lado China, por otro los Estados Unidos. Países o conjuntos de países que tendrán que ver en cuál órbita se acomodan. Ese es un primer elemento. El segundo elemento es, se está produciendo una debilidad de los organismos internacionales, tanto de aquellos que se encuentran en modelos de integración regional, como aquellos intergubernamentales. Es el caso, por ejemplo, de la OMS, que sale muy golpeada del proceso, no solo por la decisión de Trump, sino porque fue cuestionada en su manejo. La Organización Panamericana de la Salud sale muy mal parada también en América Latina. Igualmente la ONU, la OEA, todos estos organismos, al final los que respondieron fueron los estados, y eso debilita los organismos y la cooperación internacional. Y el tercer elemento, que me parece que puede ser sumamente interesante en un futuro, es cómo se va a orientar la participación política de los ciudadanos en ese mundo, en esa geopolítica de poder, si la opinión pública, que ha desde finales del siglo XIX ido aumentando su importancia en la toma de decisiones, siempre con pasitos hacia atrás, como todo, si en este mundo de Zoom, este mundo donde la realidad es la cuadrícula, esa opinión pública tendrá el peso para mover una visión distinta. Es decir, si podemos seguir evolucionando hacia mecanismos alternos de gestión del poder político, o si más bien el COVID y la esclavitud del Zoom, de estos medios informáticos, nos va a llevar más bien a que los autoritarismos se impongan con mucha mayor facilidad de lo que podían hacerlo antes. Es decir, no sé si me parece que en ese punto estamos ante una gran disyuntiva los ciudadanos del mundo, ¿verdad? Y ver cómo enfrentamos esta nueva normalidad. Carlos, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta tarde. Con mucho gusto, Randall, lo he disfrutado mucho. Ha sido una tarde lluviosa, pero por lo menos hemos intentado recorrer el mundo con pandemia. Sí, indudablemente, ha sido un programa muy rico. Carlos, ¿escogiste la canción? Sí, de Frank Sinatra, My Way. ¿Por qué esa canción? No sé, es cuando uno está en medio de una pandemia global que no ha vivido la población del mundo en 102 años desde la gripe española, y donde al final lo único que queda es intentar seguir viviendo a nuestra manera dentro de las posibilidades para enfrentarnos a esta nueva realidad. Me parece que la canción de Sinatra refleja ese mensaje de, pese a los problemas que he tenido, sigo intentándolo a mi manera. De hecho, creo que es lo que tenemos que hacer ahora. Claro. De hecho, te voy a contar una cosa. A mí me encanta, por supuesto, la voz de Frank Sinatra. Últimamente tengo la tendencia, yo me enfiebro mucho con algo, de todos los días escuchar una canción de Frank Sinatra. No sé si la has escuchado alguna vez, pero es muy buena, para que la oigas por ahí. That's Life. Sí, muy, muy bonita. Sí, a veces la paso gritando en el carro, porque iba a decir cantando, pero yo no hago eso. Carlos, muchas gracias. Cantaba Sinatra, mi estimado. ¿Ah? Cantaba Sinatra, mi estimado. Indudablemente, Carlos. Un saludo a la distancia. My Way, Frank Sinatra, despide de Matices a las 7, la tercera emisión de Noticias Monumental. Feliz tarde.